Amigas, amigos, muy buenas noches. Siempre es un gusto para nosotros compartir Expertos de Ley, programa en el que conversamos distintos temas de actualidad en el ámbito jurídico del país. Este espacio es transmitido por las redes sociales de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. El día de hoy desarrollaremos el tema uso y cambio de precedentes constitucionales en el Ecuador. ¿Qué son? ¿Cómo se usan? Hemos invitado a un reconocido abogado guayaquileño de amplia trayectoria profesional. Es un honor para nosotros darle la bienvenida al abogado Vladimir Germán Basante Pita. Conozcamos un poco más de nuestro invitado. Vladimir Germán Basante Pita es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador de la Universidad de Guayaquil, especialista en Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, ex asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, docente de posgrado de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Abogado, es un gusto compartir con usted este programa, en especial por el tema que trataremos el día de hoy. Gracias, Javier, por la invitación y también a la universidad. Es para mí un verdadero honor poder compartir el día de hoy pues unos conocimientos con la comunidad académica y con la ciudadanía en general. Pues muy bien, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es un precedente y qué utilidad tiene para la ciudadanía? Gracias, Javier. Bien, el precedente en líneas generales es un escenario que se crea sobre una problemática determinada. ¿Qué quiere decir esto? Pues los hechos, los problemas que puede tener cualquier ciudadano, cualquier persona, pueden tener una respuesta en el ámbito judicial. Es decir, hechos más norma nos dan como resultado el precedente constitucional, el precedente judicial, en líneas generales. Pues, ¿qué utilidad puede tener? Pues es una utilidad en el sentido de seguridad. De seguridad, ¿por qué? Porque jueces de Corte Nacional, de Corte Constitucional, disciplinan, ponen los límites en torno a la interpretación sobre determinada temática que jueces de Quito, de Guayaquil, de cualquier parte del país deben aplicar obligatoriamente. Entonces, pues nos brinda cierta seguridad jurídica en torno a las respuestas que tiene que dar la función judicial, la Corte Constitucional, sobre problemáticas de la ciudadanía, sobre problemáticas que se presentan en el día a día. Podemos hablar que puede ser un antecedente. Efectivamente, el precedente, sea judicial, sea constitucional, sirve como un antecedente para casos futuros, para casos que se van a presentar con posterioridad. En esa medida, es un criterio pues que tiene que tenerse en cuenta de forma obligatoria. Aquí, en la aplicación de precedentes judiciales en líneas generales, pues hay que tener en cuenta que su aplicación es de carácter obligatorio, no es opcional la aplicación, entonces, reitero, brinda cierta seguridad a la ciudadanía. Fascinante. Abogado Basante, una de nuestras fortalezas en el programa es contar con el apoyo de los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, quienes nos envían sus preguntas a nuestro invitado. La pregunta es, ¿hay precedentes en todas las materias judiciales? Gracias por la pregunta. Efectivamente, hay precedentes en todas las materias judiciales. Sin embargo, hay que tener en cuenta una principal diferencia entre precedentes de la justicia ordinaria, es decir, precedentes emitidos principalmente por la Corte Nacional de Justicia, y precedentes de carácter constitucional emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos instituciones, si se quiere, en cuanto a la aplicación de precedentes? Es que en materia constitucional no se requiere la regla de reiteración, es decir, si tenemos una sentencia, un fallo de la Corte Constitucional, allí tenemos un precedente que debe ser observado y aplicado por los jueces de la misma Corte Constitucional, pero también por los jueces que conocen acciones de garantías jurisdiccionales, por ejemplo, acciones constitucionales, en instancia, es decir, en Quito, Guayaquil, Cuenca, en cualquier lugar del país. En cambio,
Los precedentes emitidos por Corte Nacional de Justicia en principio requieren una regla de reiteración. Se requieren 3 fallos de Corte Nacional. ¿Para qué? Para que un asunto se considere como precedente, es decir, que sea vinculante. Esto, sin embargo, tiene que ser matizado. Es decir, si tenemos un solo fallo de Corte Nacional, ¿será de aplicación obligatoria por parte de todos los jueces? Pues hay que hacer matizaciones, ¿no? Efectivamente, aunque exista un solo fallo de Corte Nacional de Justicia, ese fallo debe ser tomado en cuenta. ¿Por qué debe ser tomado en cuenta? Porque implicaría, en caso de no ser tomado en cuenta, que los ciudadanos, las personas, somos desiguales. Recordemos que la Constitución dice en uno de sus artículos que se garantiza la igualdad en la aplicación de la ley. Es decir, tenemos un fallo de Corte Nacional de Justicia, deberíamos tener inclusive la misma respuesta por parte de la Corte Nacional con respecto a los problemas, a los hechos que llevaron la ciudadanía, los abogados, las abogadas, pues a debate a esa Corte Nacional de Justicia por el principio de igualdad. Qué interesante respuesta, abogado. Ahora, quiero compartir con todos la oferta académica de pregrado de la UTEC. Incluye la carrera de Derecho en sus distintas modalidades. Así también, posgrado, nuestra universidad ofrece la maestría en Derecho Constitucional. Visiten www.utec.edu.es, asimismo las cuentas oficiales UTEC en redes sociales. Vamos a ir a un corte y regresamos. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEC, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEC. Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos y lo haremos en UTEC. UTEC presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar. Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEC para poder lograrlo. Abogado, continuando con las preguntas, ¿siempre se aplican precedentes por parte de los administradores de justicia? Gracias por la pregunta, Javier. En realidad es una cuestión interesante y conflictiva a la vez. Los jueces deben aplicar obligatoriamente precedentes, sean constitucionales u ordinarios. Lamentablemente, la no aplicación se debe a muchos factores. Uno de ellos puede ser el desconocimiento, pero también es un indicador de la arbitrariedad judicial. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un precedente de Corte Constitucional que ya nos dice cómo tiene que resolverse una problemática determinada, es una labor relativamente fácil, entre paréntesis, ¿no?, por parte de operadores jurídicos de instancia, el aplicarlos ante situaciones que sean similares en los hechos, en la problemática. Entonces, efectivamente, deben aplicarlos. Lamentablemente no siempre ocurre. Sin embargo, cuando no ocurre, podríamos los investigadores, quienes hacemos investigación jurídica, los abogados que ejercemos en los tribunales, la ciudadanía puede decir, puede catalogar esa decisión de arbitraria, por lo menos. Entonces, es un indicador interesante que nos permite medir la arbitrariedad de las decisiones judiciales. Qué interesante, abogado. Sí, deben aplicarla. Abogado, la pregunta de otro estudiante de la UTEC es, ¿los jueces pueden cambiar de criterio? ¿Cómo usar precedentes jurisprudenciales? Interesante cuestión. En principio, los jueces
ordinarios o constitucionales, hay que tener en cuenta eso, deben siempre de aplicar los criterios que hayan emitido Corte Nacional de Justicia o Corte Constitucional. El cambio no está permitido, salvo cuestiones excepcionales. Por ejemplo, digamos que existe un precedente constitucional u ordinario en determinada materia. ¿Puede el juez cambiarlo, inobservarlo? Efectivamente no. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si hay un cambio del Código del Trabajo, hay un cambio del Código Civil, hay un cambio del Código Orgánico Integral Penal? Las situaciones jurídicas, las problemáticas que se pueden presentar en nuevos casos, efectivamente ya demandan otro criterio. Pero hay que tener en cuenta eso, de que debe de haber, por ejemplo aquí, un cambio en la legislación, un cambio constitucional, por ejemplo. Digamos, se reforma mañana la Constitución sobre determinada problemática, un artículo de la Constitución si se quiere, pues la aplicación deberá ser la misma si tenemos un precedente que se refería al artículo reformado. Entonces allí está justificado pues el cambio jurisprudencial en ese sentido. La otra parte de la pregunta, ¿cómo usar precedentes? Pues básicamente el requisito primigenio aquí es leer, es estar al tanto de la jurisprudencia, principalmente de altas cortes, sea Corte Nacional o Corte Constitucional. Y es un deber primigenio de jueces constitucionales. Es un deber primigenio, ¿por qué? Porque son, recordemos, todos los jueces, todos los operadores de justicia son servidores públicos, es decir, nuestros impuestos sirven ¿para qué? Para que estas personas, estos jueces, juezas del Ecuador, pues estén al tanto de cómo se debe fallar en torno a sus materias de especialidad. Es decir, un primer requisito, reitero, es leer jurisprudencia, pero se necesitan otras cuestiones técnicas. Por ejemplo, reconocer los hechos de cada caso. ¿Cómo se reconocen los hechos de cada caso? Pues pongamos un ejemplo típico, valga la oportunidad. Tenemos, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esto va para los estudiantes que hicieron la pregunta, que nos dice una cuestión interesante, nos dice que las notificaciones deberán realizarse por medios electrónicos. Es decir, cabe, por ejemplo, aquí citar a una institución del sector público, por ejemplo, que haya sido demandada en un proceso constitucional solo por medios electrónicos, o acaso debo aplicar por ejemplo, el Código Orgánico General de Procesos en torno a la citación. Entonces, esas cuestiones, esas problemáticas, generalmente ya están resueltas por la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, obviamente hay mucho desconocimiento, dada la gran cantidad de jurisprudencia existente. Para concluir, en ese caso, por ejemplo, se nos decía claramente en un voto concurrente, claro está, que en procesos constitucionales de garantías jurisdiccionales, pues cabe efectivamente practicar la diligencia de citación por medios electrónicos en líneas generales. La importancia de la lectura y de estar actualizado. Muchas gracias por su aporte, abogado. Vamos a una segunda pausa. Volvemos. ¿Qué quieres lograr estudiando Derecho? Quiero hacer cumplir los derechos de los ciudadanos, ser mediador en conflictos legales e impulsar acuerdos que contribuyan con la equidad social, siempre comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso estudia en UTEG, Universidad Moderna, con tecnología de punta, enlazada con el mundo, con docentes expertos que despierten tu pasión y liderazgo. Estoy listo para convertirme en un tigre. ¿Y tú? Estudia Derecho en UTEG.
Somos profesionales del derecho. Decidimos ampliar nuestros conocimientos Y lo haremos en UTEC. UTEC presenta Maestría en Derecho Constitucional, un programa diseñado para profundizar saberes en el campo constitucional y aplicarlos en todas las áreas de la jurisprudencia, dictado por docentes expertos que usan herramientas tecnológicas que permiten una educación moderna e interactiva. Elige avanzar Estudia Maestría en Derecho Constitucional en UTEC para poder lograrlo. Amigos, quiero agradecerles por habernos acompañado en este programa. Igualmente a nuestro invitado de esta noche, el abogado Vladimir Basante, por su extraordinario aporte a la academia. Destacamos además la participación de nuestros estudiantes de la carrera de Derecho en este espacio de opinión. Y a todos ustedes por habernos acompañado. Abogado, muchas gracias. Gracias a usted y a la universidad por la invitación, a las órdenes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa Expertos de Ley, donde seguiremos analizando, junto a expertos en la materia, temas de actualidad en el ámbito jurídico del país. Recuerden que la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil les ofrece la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho en sus distintas modalidades en pregrado. Y en posgrado, nuestra universidad ofrece la Maestría en Derecho Constitucional. Visítenos en www.utec.edu.es. Asimismo, están a su disposición las cuentas oficiales de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil en redes sociales. Muchas gracias, abogado, por su aporte, valioso aporte, y hablar de los precedentes y de todo todo lo que globaliza este tema, ¿no? Un tema interesante.